Amigas, amigos, Jesús se encuentren bien al igual que sus familias. Les habla el escritor mexicano Iván Uriel. Les envío un gran abrazo con todo cariño, fuerza y energía hasta Nigeria y también hacia sus familias en México. Muchas gracias por acompañarnos a Miradas México-Nigeria, Nigeria-México en este espejo reflejo de la literatura de nuestros países. Muchas gracias a la Embajada de México por hacerles llegar este video en sus distintas plataformas y a ustedes gracias de todo corazón por acompañarnos en este viaje literario a través de la expresión literaria de Nigeria y de México. Gracias porque con su presencia le damos sentido a esta actividad cultural. El día de hoy, en una edición muy especial, hablaremos de dos de las grandes escritoras, poetas e impulsoras de la cultura en Nigeria y de México, Flor Onwuapa y María Enriqueta Camarillo, María Enriqueta Camarillo y Flor Onwuapa, aquí en Miradas México-Nigeria, Nigeria-México. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos y les damos la más cordial bienvenida. Flor Onwuapa es una de las mujeres más importantes de la literatura en Nigeria, especialmente a partir de los años 60, donde debuta con su primera novela y posteriormente con toda la influencia literaria que ha tenido la gran escritora nigeriana. Ella aborda no solo las expresiones, las celebraciones, las costumbres y especialmente el rol de la mujer en la cultura Igbo, sino también brinda la posibilidad de analizar la figura de la mujer y de la infancia en las familias africanas, especialmente en Nigeria, y lo hace de forma extraordinaria a través de su obra, tanto a través de la narrativa, los cuentos, de las novelas, como también a través de la poesía. Flor Onwuapa también se convierte en un referente de la difusión cultural. Ella elabora no solamente su obra, sino que también genera la reflexión a través de ella e impulsa la obra de sí misma y también de otras figuras de la literatura, especialmente quienes abordan la literatura juvenil e infantil y también la literatura de las mujeres africanas, especialmente con la fundación de dos editoriales muy importantes y también con la generación de eventos, de congresos y de diferentes conferencias. Flor Onwuapa, como hemos mencionado, tiene su raíz no solamente en la reflexión de las costumbres, tradiciones, en todo aquello que también nos brinda la perspectiva de analizar no solo a los pueblos originarios, sino también analizar la expresión de la sociedad, tanto de Nigeria como de África y la sociedad en general universal, a través de su reflexión de las mujeres y de la infancia en la literatura. Las editoriales que funda Flor Onwuapa son fundamentales para difundir no solamente su obra, sino también la de otras y otros escritores en Nigeria. Y como hemos mencionado, dentro de esta figura, dentro de estas dos grandes editoriales, tenemos primero Enugu Tana Press y también Flora Onwuapa Books. Estas dos editoriales no solamente tienen un impacto en los años posteriores a la publicación de su primera novela, sino también generan una reflexión constante en los años 80-90 de la literatura de Nigeria en el mundo. Flor Onwuapa además es una mujer que también tiene una destacada trayectoria en la academia, en sus clases de inglés y también en sus clases de geografía. Ella tuvo una formación en la Universidad de Ibadan, como otras grandes figuras de la literatura de Nigeria, también en la Universidad de Edimburgo, y ofrece conferencias, clases y diferentes seminarios en universidades importantes en Estados Unidos, como la Universidad de Minnesota, la Universidad de Michigan, la Universidad de Nueva York y también en Nigeria en la Universidad de Lagos. La primera novela de la extraordinaria Flor Onwuapa tuvo un gran impacto en los años 60, Eufuru, una novela que tiene un gran recibimiento, que además tiene también el apoyo de otras figuras de la literatura nigeriana y que también sería la antesala de diferentes obras también desde su activismo, desde su tendencia a generar la reflexión sobre todo de la figura de la mujer en la literatura a través de obras también escritas por mujeres africanas. Así tenemos libros que son sumamente importantes en el activismo como Nunca Jamás, que aborda la guerra de Biafra, y también otras de las obras que son tan importantes como Women Are Different, que también nos presenta esta colección de obras en las cuales podemos analizar y estudiar a las diferentes plumas y a las diferentes perspectivas de la literatura africana. Chinua Achebe se convierte también en otra de las figuras de la literatura nigeriana que impulsa Eufuru, la primera novela de Flor Onwuapa, que además forma parte del African Writer Series y que también será esta dinámica, esta sinergia de difusión literaria la que abrazará a Flor Onwuapa para difundir la obra en todo el mundo de escritoras y escritores de Nigeria y por supuesto su propia obra, haciendo de su literatura una literatura universal. Justo en esta reflexión de la mujer en la sociedad, justo en esta reflexión de las costumbres, tradiciones y justo en esta reflexión de la infancia, encontramos este espejo reflejo con la extraordinaria promotora de la cultura, María Enriqueta Camarillo. María Enriqueta Camarillo es una escritora, poeta, traductora, al igual que Flor Onwuapa, pero también es una concertista, es una pianista maravillosa que ofrece recitales, que ofrece conciertos y que al mismo tiempo abraza la palabra para expresar sus reflexiones.
María Enriqueta Camarillo, nacida en Coatepec, Veracruz, tiene desde su infancia la inquietud cultural y es así como a finales del siglo XIX comienza a escribir en diferentes revistas, en diferentes foros que se ofrecen para la publicación de su obra, de sus primeros relatos, de sus primeros informes y también para realización de sus primeras traducciones. María Enriqueta Camarillo, después del Porfiriato, ya en la etapa revolucionaria sigue escribiendo y en la etapa posrevolucionaria nos ofrece sus primeros grandes poemas publicados, sus primeras colecciones, y en la migración que tiene hacia España publica su gran novela El Secreto en 1922, que tiene un gran impacto y que además será revisitada en los años 30 y 40 para incluso en los años 50 ser nominada a inicios de esa década al Premio Nobel. María Enriqueta Camarillo, la gran poeta, la gran escritora, nacida en Coatepec, Veracruz. Así como Flor Onguapa aborda el rol de la niñez en la dinámica de las familias, en la dinámica de las comunidades en Nigeria y en África en general, por supuesto desde su perspectiva, de su propia vivencia de las comunidades Igbo, la extraordinaria María Enriqueta Camarillo nos ofrece también una visión de la infancia, especialmente con su entrega Rosas de la Infancia, pero asimismo nos ofrece una aproximación hacia la naturaleza, especialmente en su poesía y también en su narrativa. María Enriqueta Camarillo, hemos mencionado que nace en Coatepec, Veracruz y tiene esta vivencia de la infancia cercana a las actividades agropecuarias de la zona. Está situada junto a Jalapa en las grandes montañas, el clima frío, húmedo, de neblina, que es peculiar en esta zona, y ella reflexiona esta aproximación a la naturaleza. Justo en Jalapa, Veracruz, se encuentra el Cerro Macuiltepec, un espacio donde se reúnen la población de todas las edades, se hacen actividades integrales, actividades de reesparcimiento, y ahí se encuentra una inscripción donde podemos leer cómo María Enriqueta Camarillo nos invita a adentrarnos al bosque, a su misterio, a sus secretos, y también podemos visitar en Coatepec, Veracruz, la Casa Museo de María Enriqueta Camarillo. María Enriqueta Camarillo, como mencionamos, ofrece diferentes recitales, impulsa la cultura, impulsa la literatura, impulsa la poesía, impulsa la generación de nuevas figuras culturales, de nuevas figuras literarias, hace una reflexión de la mujer dentro del entorno, de las circunstancias de la sociedad en la cual ella vive, y es así como tenemos este espejo reflejo con Flor Onguapa, dos mujeres que aproximan su obra hacia la reflexión de la mujer y el rol de la misma en las familias, y también por supuesto las vivencias, las experiencias de la infancia, una reflexión de la infancia a través de su obra, a través de los cuentos, a través de la literatura. Ambas escritoras nos ofrecen una gran expresión literaria, pero no solo ellos, sino que ambas escritoras se anidan en la poesía, nos ofrecen una aproximación a la naturaleza, nos permiten encontrarnos en esa reflexión y sobre todo son promotoras de la cultura en diferente etapa, en diferente circunstancia, en diferente momento histórico de sus respectivos países. Ambas impulsan la cultura, fundan, en el caso de Flor Onguapa, dos editoriales y también diferentes actividades, y en el caso de María Enriqueta Camarillo, la generación de actividades culturales en diferentes partes y en diferentes países. Ambas son dos grandes referentes de la literatura de Nigeria y de México. Justo María Enriqueta Camarillo, yo siendo oriundo de Jalapa, habiendo nacido en Jalapa, Veracruz, con una gran cercanía a Coatepec, desde pequeño, desde niño en Jalapa tenemos la referencia de María Enriqueta Camarillo, y en la obra poética que he podido compartir con ustedes, ya sea a través de las novelas El Muro o en el caso de los poemarios Navegar sin remos o Puntos Cardinales, aparece constante la figura de María Enriqueta Camarillo como una impulsora y sobre todo como una inspiración para quienes escribimos poesía en Veracruz, en México y en el mundo. Resulta por demás interesante encontrarnos en la obra tanto de Flor Onguapa como de María Enriqueta Camarillo, especialmente cuando analizamos el entorno y la circunstancia que hemos mencionado, el momento histórico de sus diferentes perspectivas. María Enriqueta Camarillo comienza a escribir justo a finales del siglo XIX, en pleno Porfiriato, y después tendrá un gran auge en su literatura en el México postrevolucionario, donde publicará su gran novela El Secreto. En el caso de Flor Onguapa, ella tiene un gran impacto en los años 60 en esta efervescencia política en Nigeria, dentro de la Nigeria independentista en esta época, en los años 60, en lo cual la efervescencia literaria también abraza varias de las figuras que hemos mencionado y que mencionaremos también en este serial Miradas México-Nigeria. Tan importante su obra como también la trascendencia del impacto literario que ha tenido en la difusión cultural Flor Onguapa, como María Enriqueta Camarillo, en el posicionamiento de la mujer como una fuerza de la literatura en México y por supuesto también de la reflexión de su literatura en todo el mundo. María Enriqueta Camarillo, con el gran impacto que tiene en España con su obra y también con la repercusión que tiene su poesía a nivel universal. Es así
cómo hacemos una celebración de la obra tanto de Flor Guapa como de María Enriqueta Camarillo, cómo reconocemos su fuerza y también el ímpetu, la energía, el valor y la gran creatividad, el gran arte que se expresa en su obra para en los diferentes momentos de su vida, en los diferentes momentos de sus respectivas perspectivas históricas. Ellas permiten no solamente abrazar su obra, sino también darnos esta inspiración para continuar el camino literario desde la perspectiva de Flor Guapa y María Enriqueta Camarillo. Muchas gracias por acompañarnos a este viaje literario a través de la obra de Flor Guapa y María Enriqueta Camarillo, María Enriqueta Camarillo y Flor Guapa. Me gustaría despedirme en esta ocasión, en esta edición muy especial, con un poema de María Enriqueta Camarillo que se llama Al mar, uno de los poemas que más me encantan de su obra y que también nos permite adentrarnos a la reflexión de los apegos, de las emociones, del amor y también a la separación de la tierra cuando hemos migrado y también al regreso a la tierra misma cuando la tierra habita en nuestro corazón, en el amor y en la esperanza. Y a continuación el poema Al mar de la extraordinaria poeta María Enriqueta Camarillo. Mientras tu canto resuena, yo pienso en la patria mía, por solo enterrar mi pena en tus orillas de arena. Vine de mi serranía, vine por dejar mis males en tus hondos arenales, mas a tu abierto horizonte prefiero mi oscuro monte y a tus algas mis rosales. No cambio mis negras frondas por tus aguas de colores, mas vine a oír sus rumores, porque dicen que tus ondas curan los males de amores. Muchas gracias por habernos acompañado a este viaje literario a través de la obra de la gran Flor Guapa y también de la extraordinaria María Enriqueta Camarillo. La próxima edición los esperamos porque tendremos un viaje a través de la obra de John Pepper Clark y Fernando del Paso. Fernando del Paso y John Pepper Clark aquí en Miradas México, Nigeria, Nigeria, México. Les envío un abrazo con todo cariño, fuerza y energía, su amigo el escritor mexicano Iván Uriel.